Hace un rato estuve respondiendo preguntas en historias de las cosas que me preguntaron varias personas y quería comentar un par de cosas que me quedaron dando vueltas respecto de un poco el tipo de preguntas que me hizo la gente, ¿no? Pero más que el tipo de pregunta era la forma de preguntar, porque esto yo el otro día con el Esenio, con ese Ezequiel de Escuela Esenia, estuvimos hablando en un vivo en su canal sobre el oráculo y cómo el tema es desde dónde uno pregunta, desde dónde uno se acerca al oráculo y qué preguntas le hace uno al oráculo reflejan el estado y el lugar subjetivo, pero aparte hay algo bastante particular, podría decir, de el tono, digamos, de las preguntas que me llamaron la atención, que la mitad de la gente por lo menos me estaba preguntando si tenía que hacer tal cosa o si debía hacer tal cosa. Como que, o sea, por un momento me pregunto, ¿qué quieren que les diga que pueden? Como que si el cosmos les da el permiso, ¿se están pidiendo como un permiso? O si es como si fuera preguntarle al papá o al super yo, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Como por el deber, ¿no? ¿Debo mudarme? Era como una pregunta bastante... Varias personas me preguntaban temas similares, de si se tenían que mudar, pero tipo, ¿debo quedarme en el lugar donde estoy? ¿Debo mudarme? ¿Debo dejar este trabajo? O sea, si me lo preguntas así, es tipo, sí, o sea, seguro, si te sentís así de obligado, es porque no querés hacerlo, o sea, porque querés hacerlo y no te animás, pero querés ver si el universo te dice, tú debes cumplir con tu meta, es como si yo pudiera ver eso, o sea, lo que ellos deben hacer. Yo miro el coso y digo, veo esto reflejado, veo otra cosa, veo lo contrario, y digo, sí, lo vas a hacer. Dale, déjate de joder. O sea, te digo que sí, pero porque lo estoy viendo y está pasando y lo estás haciendo. Pero no es que yo te estoy autorizando o que lo que yo te digo es lo que deberías hacer. Porque, o sea, es irresponsable ese tipo de postura al respecto, ¿se entiende? Y yo lo que noto es que la gente pregunta desde ahí. Pregunta desde el qué va a pasar. O sea, ¿qué va a pasar con mi situación económica? O sea, ¿qué va a pasar? Depende de qué hagas, ¿entendés? O sea, ¿cómo preguntas eso? ¿Qué va a pasar con mi situación económica? Es como, ¿de qué depende tu situación económica? La pregunta es, ¿qué hago respecto a mi situación económica? No, ¿qué va a pasar? ¿Me entendés? Yo me río porque son años leyendo las cartas, ¿entiendes? Y veo como la gente pregunta lo mismo. Y desde ese mismo lugar. Es tipo, dale, date cuenta que desde ahí no es. Estás errando en el tiro. ¿Me entendés? O sea, estás apuntando en la dirección equivocada. Estás como observando la pistola con el cañón apuntándote a vos mismo. Estás equivocado. Cuando haces eso con astrología es porque no te no como que no te haces cargo, ¿me entendés? Hacete cargo, es lo que dice Claudio María Domínguez, empecemos por ahí, ¿me entendés? Y es muy invisible, es muy permeable a la posición desde donde la persona, o sea, digo, es muy visible cómo la gente desde dónde te está preguntando.
¿Desde dónde? Pregunta. Y eso, o sea, me sorprende porque es como 9 de cada 10 preguntas están planteadas desde este lugar que digo, no te estás haciendo cargo. Es como lo primero que se ve en la forma de preguntar. Como que si fuera que hay un mandato externo o que hay un deber hacer, es muy difícil como preguntarle al oráculo. No es una cosa simple. Hay gente que ni le pone un signo de pregunta. Yo ahí capaz ya ni me gasto en responder. Hubo varias preguntas que no las respondí porque había una regla fundamental que era que fuera una pregunta personal y otra que era que tuviera un número del 0 a 359. Y de entrada la gente me ponía 794, 369, varios pusieron 369. Y no, justo hasta el 359 era. Entonces, discúlpeme, pero no lo respondo, porque no está bien hecha la pregunta. Había una consigna. Entonces, si usted no cumplió la consigna, bueno, la consigna que sí perdoné que no se cumpliera en algunos casos fue la misma persona que preguntó varias cosas conspiranoicas, así de que si va a haber una guerra nuclear, que si Europa va a estallar en llamas de acá a 10 años, o si hay continentes ocultos, o si los alienígenas si van a ser visibles. La verdad es que las contesté aunque no fueran preguntas personales, porque me parecía ya ridículo el juego y básicamente les respondí lo que yo pienso. O sea, si no, igual también las miré las cartas, porque además estaban bien los números, estaban bien los números. Pero bueno, nada, la cuestión es que esto del oráculo me divierte, pero yo tengo que, eh, o sea, hacer el disclaimer de que no soy responsable por sus actos y usted eh, tiene que prestar atención. Hubo varios, Maga. Pero no importa, o sea, también lo gracioso, me hubiera gustado poder ponerme a leer en el vivo ahora con el teléfono las preguntas y hacer como un repaso de las que no respondí. Pero no puedo porque tengo que sacar el vivo, entonces no lo puedo ver en la computadora. Así que bueno, no sé, igual a mí me parece que si ustedes se lo toman demasiado en serio, también fíjense, ¿no? Como que si alguien, eh, digamos, yo lo abro así en el Instagram, ¿no? Y hasta qué punto, o sea, que es poco serio, o sea, yo lo sé y ustedes deberían saberlo. Entonces, como que quiero que quede claro que es simplemente una observación, es simplemente un experimento de mi parte. Lo voy a hacer de nuevo. Si quieren pongan acá, yo, o sea, diría, si quieren poner una pregunta, yo la puedo contestar, pero en menos de 5 minutos. Pero tienen que ponerla en el casillero ese que pone las preguntas ahí abajo. Y pongan un número, del 1 al 360, del 0 al 359. Pero el problema es que no se puede contestar así en el aire realmente. O sea, yo lo puedo mirar así muy al pasar, muy a ojo así de pájaro. Y algunas personas me dicen, ah, wow, no, sí, re. Bueno, pero capaz que era medio obvio. O capaz que yo me di cuenta. Pues no sé, o sea, no sé. Pero digo,
ustedes saben. ¿Es mucho este filtro? No sé si lo puedo cambiar. Ah, tiene ahí más color. Mira, jaja. Em, bueno, no sé. Hablaría de lo que me preguntan. ¿Se escucha la música del vecino? Claro, yo tengo que jugar a eso, ¿viste? Porque entiendo que yo tiro una pregunta de esas, una caja de preguntas con eso y me entran no sé cuántas personas que preguntaron, un montón. Entonces, si a ustedes les divierte, me alegro. Pero, lo, lo, o sea, yo me lo tomo como un experimento, ¿no? Quiero ver qué pasa y quiero ver qué patrón surge. Hay muchas preguntas que eh, me parecieron divertidas también, o bien hechas, más que divertidas, como cosas claras. Pero hubo otras que no las contesté porque o no lo entendí o no me pareció bien planteado ya a un punto de como de que no había personas que hacían la pregunta como casi sin un mínimo esfuerzo, como sin una mínima articulación de una frase. Era como sin signo de pregunta o directamente una afirmación y un número. Y es como, sí, no sé, ¿qué cree que te diga? Es como, no lo puedo... O sea, es como que no hay pregunta a veces. Entonces eso... A ver, alguien preguntó algo acá. Ah, quiere saber acá alguien si podían quedar de amigas con alguien. Yo sé a qué se refiere acá. A ver, no voy a decir nada de nadie, quién es quién, pero va con 111, 111, serán, quedarán como amigas, quedarán como amigas, esa es la pregunta. Quedarán como amigas eh, después de haber sido algo más. Y yo lo que veo acá, a ver, está medio ahí, ahí, como que habrá distancia, pero habrá un conflicto. Tal vez se aparten o se alejen o quede como una especie de buen recuerdo de algunas cosas, pero... Eh, espera. A ver, acá cambió algo. A ver, ascendente está con Júpiter y el descendente está con Júpiter. Y Júpiter está en uno. Y no, en realidad yo creo que va a quedar todo bien, como amable, pero distante. Como que se van a ver de lejos y se van a respetar, pero van a tener distancia. Eso veo. Puede que, digamos, se convierta en una amistad, pero no va a ser realmente contarse demasiado.
va a ser más que nada de simplemente prestar atención a en qué anda el otro, pero no como no estar en contacto. Igual hay un Júpiter y Venus ahí que está bien, o sea, sí, pero más distante. Bueno, si alguien quiere preguntar cosas, yo miro la carta y le respondo en el momento. Estoy haciendo experimentos. También podría plantear otro juego, pero no. Hay un botón ahí que dice como una pregunta y ahí se debería poder. Para hacer preguntas debería haber un botón ahí, pero si no plantea la pregunta con un número del 1 al 359. Bueno, ahí preguntan algo sobre la pareja. Yo lo que veía con las preguntas que me hacían hoy también era que como que muchas veces implícito en la pregunta estaba esta postura de esto del qué va a pasar o si, por ejemplo, alguno preguntaba me conviene, ¿para qué? ¿Convenir en qué sentido? ¿Convenir a qué propósito? Digamos, me pregunto yo. Si yo estuviera con la persona delante le preguntaría eso, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, acá que preguntan, quiero saber si seguir con mi pareja actual o mejor lo dejo. O sea, ¿qué querés? Es mi pregunta. ¿Querés estar con él o lo querés dejar? Y en todo caso, la pregunta si es mejor dejarlo implica un montón de cosas. O sea, capaz que implica que te mudás, ¿me entendés? O cómo, digamos, o sea, ¿qué es lo que te falta en esa relación? Es la pregunta. ¿Me entendés? ¿Qué es lo que te hace mal? ¿O qué es lo que no te deja crecer? ¿O qué necesitas hacer? Porque si no es como que es una pregunta medio, como medio, o sea, está planteada en un término muy simple. Sigo con mi novio o mejor lo dejo. Es como, no digo que sea una mala pregunta, lo que digo es que
como que le falta elaboración, ¿se entiende? Hay que pensarla más, esa pregunta. Eh, sí, pero no se puede, no se puede responder una cosa así, así en el aire. Necesito además que me digas un número, entonces no puedo. Lo que pasa es que me están preguntando, o sea, si alguien del pasado está volviendo y si tiene intenciones románticas. Otra pregunta que me hacen. ¿Alguien del pasado está volviendo y tiene intenciones románticas? Y me dice el número 234 para que lo responda. Entonces, el número 234. Si alguien del pasado está volviendo y tiene intenciones románticas. Esa es la pregunta. O sea, eh, pero no, es como pasado pisado. Ya fue, ya fue. Basta de quedarse enredado en los conflictos del pasado. O sea, alguien que vuelve del pasado no, no avanza, no avanza esa persona. Y uno tampoco. Hay que seguir adelante. Los caminos se bifurcan. Hay que hacer el propio camino. La familia se encuentra en algún lugar, no se arma con pedazos de anécdotas, historias y gente que uno conoció alguna vez, con la que se fideliza. No, o sea, hay que seguir adelante. Ya va a llegar. A ver, ¿quién pregunta? 345. 345. ¿Se tiene que separar o no se tiene que separar? 345 pregunta. 345, ¿me separo? Esa es la pregunta. Sí, te querés separar. O sea, necesitas algo nuevo. Estás aburrida. Estás cansada de perder energía en como una situación en la que vos no estás como pudiendo definir las cosas que vos necesitás, que vos preferís, o en algún punto como que necesitas cambiar de escenario, necesitas expresar algo eh,
que de alguna manera tiene que ver también con que no le, digamos, como que no, como que hay una situación en la que te, de alguna manera, quedara como proyectado en el otro el motivo o la argumento, digamos, o sea, el juicio sobre el otro por algo que hace y que a uno le hace sentir, mm, digamos, desplazado o no tenido en cuenta, que de alguna manera tiene que ver con no tener un espacio, me parece. Y que en una de esas es cuestión de como de darse, como recuperar, digamos, la proyección que uno hace de por qué uno no hace las cosas, porque los otros o porque el otro no me deja, ¿me entendés? Pero déjalo, o sea, ¿querés dejarlo? Déjalo. No, como que si estás dudando de si querés estar con él o no, no querés. Y en una de esas, lo que, bueno, no sé, lo que se ve no se pregunta, como decía Juan Gabriel. 289. Agosto. Un trabajo que tuve hasta hoy va a seguir de la misma forma en agosto. Mm, lo veo medio postergado, la verdad, ¿eh? Me parece como que ya terminó. Como que fue un buen trabajo, pero como que no te aferres a eso. A ver. Bueno, si preguntan cosas con números, yo las puedo responder. Si ponen una pregunta de un número del 0 al 359, vemos qué pasa. Ahí preguntaron una que me quedó en el aire porque no estaba en la burbujita. A ver, que dice, va a tener una sala de yoga en Villa Langostura 000. 000. Juega el 000. Y va a tener una sala de yoga en Villa Langostura. Y dice, puede ser, puede ser, va a estar muy bien. Pero tiene que conseguir el lugar. Sí, tranquilamente, pero se tiene que mudar a vivir ahí, tal vez. O tiene que vivir con otras personas. O de alguna manera le va a salir caro. O va a tener que hacer un esfuerzo, una inversión.
Y tal vez... le va a ir bien, le va a ir bien. Va a tener que como estar más activa. O sea, es también tal vez es una cuestión de paciencia que me puede aparecer pronto. Lo que pasa es que hay que preguntar en el barrio, como hay que preguntar en la calle de verdad, como ir a caminar por la calle y averiguar. El tema es que sí, sí, da que va a tener una sala en Villa Langostura. Eh, lo del Centro Astrológico de Chile, puede ser, sí, a mí me daba que sí, que viajás para estudiar. Así que si te vas a Chile o si estás haciéndolo a distancia, igual es un estudio. Me daba como ahí de casa 9 con la uno, o sea que sí, me daba que sí, que estudies en el Centro Astrológico de Chile. Si te copa, yo también doy clases, pero el Centro Astrológico de Chile me parece que es bueno. Estabilidad en la escuela donde trabajo actualmente, 250. 250, 250, estabilidad en la escuela donde trabaja. A ver, la escuela donde trabaja. Esto sería Pozo de Marte acá, con el Sol, y el Sol está en la 4 y da para la docencia, pero el tema es que el Sol está en una mansión de Saturno. Y Saturno está en la 11 en una mansión del nodo y en Géminis. Y tiene acá un nodo en la 2 con Marte. Y yo creo que lo docente está, pero el problema es que hay tensiones como con los colegas, o de alguna manera hay una desorganización y cosas que o sea, mala comunicación. Y Marte, el Leo, queda como en la 2, tiene mala onda con... O sea, me queda un Sol en Escorpio con Marte en Leo. Entonces, como que hay alguien que no da el brazo a torcer, ¿no? Y que en un punto la escuela acá sería medio cielo de Mercurio,
Y pero igual, Mercurio está con el Sol, la de Saturno, así que es como que si te podés ir, te conviene irte de ahí si no estás estable, eh, si es que estás incómoda, pero vos querés conseguir más estabilidad en la escuela. Por lo que preguntaba, me suena que va por ahí. Entonces digo, eh, la estabilidad en la escuela, en esa escuela donde trabajás, pasa que veo que hay como un quilombo ahí. Como que hay una... No sé, como alguien medio autoritario. Otra vez preguntan, por alguien del pasado que vuelve con intenciones románticas. La pregunta es, ¿me va a dejar en paz? Pero la pregunta es, ¿qué hago para sacarme de encima a esta persona que me tiene harta? No, si te va a dejar en paz. Porque eso es algo que depende de vos. Uy, pero me preguntan por una mudanza a otra ciudad, si va a haber más abundancia económica. Eso es más complejo, eso hay que verlo bien. Esto, no sé si es para una decisión así tan... Pero dice, Guanacaste, Costa Rica, 213, 213, 213. Abundancia económica en Guanacaste. Mm, Habrá más trabajo, pero mucha actividad, mucha gente, más dinero, puede ser un cambio de trabajo, pero más trabajo, más esfuerzo. Y ascendente de Júpiter, sí, te va a ir bien si te vas a Guanacaste. A ver, Josefina, que preguntaba lo de alguien que no vuelve, alguien que vuelve pasado y no te deja en paz. La pregunta es, ¿cómo te sacás de encima a ese muerto? 1352. Y 1352. Eh, yo digo que para sacarte de encima a esta persona, me sale acá Mercurio, el nodo sur de la 2, no, de la 8. Mm, pero 8 con el sol y no sur también. La no, a ver, mm, vos tenés que hacer un ejercicio psicoterapéutico para sacarte esta persona de encima y entender qué representa en tu vida, qué aprendiste con esa persona, qué es lo que te representa, porque si no, no te va a dejar en paz. Necesitas hacer una reflexión, una sinceridad interna.
o no sé, algo le tenés que decir para que se vaya, o tiene que verte de otra manera. Pero vos, para eso necesitas sincerarte con vos misma con respecto a tu opinión respecto a ciertos temas y tus frustraciones y no, digamos, no disimularlo, porque si no es como que vos le seguís el juego y ya fue, o sea, no le tenés ni que hablar, simplemente ignoralo, déjalo ir. Lo que pasa es que vos tenés que ver qué aprendiste con esa persona, qué le proyectabas y qué, o sea, tenés que hacer un ejercicio que es un 3-2-1 de la sombra. Todo lo que le quisieras decir lo escribís en tercera persona. Lo escribís, le decís, él es esto y esto y esto y esto, hizo tal cosa, hizo tal otra. Después lo escribís en segunda persona. Vos hiciste lo otro, me dijiste tal cosa, me sentí como me sentí. Y después lo pones en primera persona y decís, yo me hice todo esto. Y después eso lo prendés fuego y lo tirás al inodoro. O lo tirás a una planta. O lo tirás por la ventana. O lo tirás al río. Y te vas a dormir. El 3-2-1 de la sombra es una masa. Yo eso lo aprendí de Ken Wilber, que en un momento estudié en un instituto que tenía un enfoque desde la perspectiva integral de Wilber. Y me cebé con eso. O sea, me pareció un buen enfoque, porque Wilber, yo en mi blog traduje un par de cosas de Wilber sobre la astrología. Wilber hablando de la astrología, dice que el problema es que se queda en el nivel mágico mítico, que la gente la toma desde un lugar como fe. Em, no, yo no te doy la palabra de nada con esto. Yo solo te doy un consejo de que des ese paso vos. Te doy una herramienta de cómo dinamizar esa situación internamente. Lo de Wilber a mí me parece muy importante porque hace una crítica fundamental a la astrología y sin embargo Wilber después termina diciendo que es de Acuario y creo que tiene la luna en Piscis. No, dice, sí, igual soy de Acuario y hoy leo a ver mi horóscopo y lee su horóscopo y dice algo que él dice me recontra identifica. O sea,
valida el horóscopo de su signo solar al final de toda una crítica en la cual plantea que básicamente la gente se toma la astrología como una creencia en una fuerza mayor, como en una especie de predestinación objetiva, como de una especie de verdad absoluta, y que capaz en realidad tiene que ver con una tecnología o una herramienta o un modelo de pensamiento. O yo lo que entiendo que plantea Wilber cuando hace una crítica a la astrología es que hay una cuestión fundamental en el fundamento, digamos, como ciencia, ¿no? Tiene que tener un objeto, la astrología, y para eso también tiene que tener un método y tal. Tiene método, tiene un objeto, digamos, pero el problema es que ese, ese método, ese objeto, no se adecua a los cánones racionales modernos. Y por lo tanto, no tiene, digamos, el mismo calibre epistemológico como en una epistemología genética, digamos, histórica, no tiene, digamos, no pasa, digamos, el filtro moderno del pensamiento o directamente se lo saltea, según Wilber. Según Wilber, directamente se saltea el modelo racional de tipo moderno y pasa directamente a un pluralismo relativista o directamente a lo transpersonal, en lo cual no hay en realidad un enfoque transpersonal porque no se trascendió lo personal, porque ni siquiera se integró lo personal, porque se quedaron en lo prepersonal, que es lo mágico y lo mítico, y el espíritu sectario, el espíritu de la superstición, el espíritu de una religión totémica, ¿sí? Entonces, todo eso está muy marcado en la astrología contemporánea, sobre todo psicológica, junguiana, mitológica, simbólica, introspectiva, bla, bla, bla. Todo eso es el modelo, digamos, oracular que va por esto, de lo de qué va a pasar con fulanito, ¿no? Como si fuera una fuerza exterior, como si fuera algo objetivo que el mundo sabe sobre mí que yo no sé. Entonces, ese es el tipo de abordaje más bajo, más supervivencia sexual, ¿se entiende? Y no llega ni al plexo. Por ende no tiene corazón tampoco. Entonces, todo eso tiene que ver con que hay un problema epistemológico muy habitual que es la falacia pretrans. Y si ustedes llegaron hasta aquí, se los voy a explicar porque hoy estaba pensando específicamente en esto cuando posteé un meme sobre los neptunizados de la astrología New Age falopa que se van al pasto con estas cosas que no tienen ni el gollete de la astrología que hacen y dicen que es trascendente. Entonces, lo transpersonal, la astrología transpersonal, se enfoca en lo que por definición no podés enfocar sin quemarte vivo, sin que te haga mal, sin que te disocies, sin que te descentres profundamente de tu ego, de tu identidad, de tu historia. Es como que, o sea, se plantea como una exploración arquetipal, ¿no? O como una investigación vincular, experiencial, ¿no? Y en función de qué, supuestamente, de que te desestructures de una percepción estancada o estanca habitual y se te
abra la percepción a otra capa de una dimensión mayor o más trascendente, dentro de la cual la fuerza de lo transpersonal actúa, y Urano, Neptuno, Plutón están ahí. Y todo, a ver, eso existe, eso sucede, pero eso, por definición, queda fuera del campo de lo sensorial. Por definición, queda fuera del campo de lo perceptivo. Es algo que excede los límites de la conciencia individual, ordinaria, que en un punto no es cualquiera abrir esas canillas sobre el cerebro. Esos lugares del psiquismo son lugares bastante delicados para el psiquismo, que uno no puede simplemente ir y abrir así y te escupe un Urano en la cara. Si es en un contexto terapéutico, si es en un contexto, digamos, de una meditación y qué sé yo, y hay una especie de reflexión sobre un símbolo y qué sé yo, bárbaro, me parece bárbaro. Pero digan que están haciendo un encuentro de arte terapia astrológica y no que están haciendo una formación en astrología vivencial. Porque veo que están haciendo sino una pseudoterapia. Porque eso es el problema de, me parece, de esto de como la formación en astrología vivencial o transpersonal, como desde lo que es la exploración del cuerpo y los espacios de teatro y todo eso. Me parece que está bien, me parece que está bien, pero esos son espacios terapéuticos. Es un espacio de desarrollo personal. No es una formación en astrología eso. La astrología es una técnica, es una lógica, es un método. Lo intuitivo sirve, está bárbaro, pero no tiene asidero si no hay un método. Y eso muchas veces confunde mucho a la gente. Yo por eso hago este disclaimer. Porque yo he visto mucho también gente que se la manda, ¿viste? O más que verlo, que me cuenten, ¿viste? Como de alguien que se hizo una sesión con tal y se fueron al pasto. Y supuestamente desde la astrología y qué sé yo, y capaz que digan, o sea, digan que son astrólogos, digamos, pero que ofrecen un espacio de no sé qué, de escucha, de acompañamiento, de tal. Pero para enseñar astrología, mínimo, tenés que referenciar a alguien del siglo XIX. Si no, es como... pero el problema es que la referencia más antigua que usa la psicología contemporánea, astropsicología contemporánea, es Liz Green citando a Alice Bailey, ¿me entendés? Y idolatran a Alice Bailey y la escuela teosófica y los 12 trabajos de Hércules como si fuera, no, no, ¿sabes? Esa es la Deep. Y acá estamos más o menos repitiendo a Caruti. Es tipo, no, gente, basta con eso. O sea, yo lo que veo es que hay mucho de eso. Gente que se dedica a repetir lo que dijo Caruti, diciendo que está enseñando astrología y en realidad está haciendo experiencia grupal. Y no sé, o sea, a ver, no me parece malo, pero es para hacerlo un año,
como mucho, ¿me entendés? Es esto de las 12 semanas haciendo una visualización por clase en Casa 11. Yo lo hice y la verdad es que está bien, pero se puede hacer cuatro, en 4 clases. Y ya, a ver, en 3 meses, alguien que va una vez por semana a clase de astrología debería ser capaz de identificar todos los planetas de su carta, en qué signo están, en qué casa están, y qué significa que esté en ese signo y qué significa que esté en esa casa. No es tan difícil. Son 7 por 12. En 4 semanas, más o menos, uno debería poder saber qué significan los signos, qué significan los planetas, qué significan las casas, cómo son los aspectos fundamentales. 4 clases. 4 clases de 2 horas. Y uno debería poder darse cuenta y decir, ah, estos son los 12 signos, estos son las 12 casas, estos son los 7 planetas, estos son los 6 aspectos. No es tan difícil. Y en 3 meses uno tendría que poder estar más o menos conectando factores en una carta. Cuando uno se mete a hacer una formación en astrología, me refiero. Otro te dirá, no, 3 meses, ¿cómo? En 3 meses, no, 3 años. Bueno, si necesitas 3 años para aprender la astronomía, la geometría, las funciones de los planetas modernos, con las revoluciones, los tránsitos, las progresiones, la sinastría, la dracónica, la bola, todo, 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 eso en 3 años, lógico, en 3 años te estudiaste todo. La historia, pero digamos, en 3 años ya es para hacer una formación de técnico astrológico profesional, consultor, bla, 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 qué sé yo, el CABA. El CABA son 3 años. Pero digamos, en 3 meses, en un cursito, yo estimo, se trata de eso, se trata de saber mirar una carta y saber qué pasa, saber leer una carta astral. Pero sin embargo, como que veo que hay muchas formaciones en las cuales están 2, 3, 4 años, tipo Casa 11, ¿no? Y al final no sabe leer una carta.